Esta semana en Cuadriga, el chavismo, un proyecto de futuro. Hugo Chávez representa como ningún otro el resurgimiento de los proyectos políticos de izquierda en América Latina. Como presidente desde 1999 nacionalizó la industria petrolera de Venezuela para financiar proyectos sociales, reivindicando así sus ideas del socialismo del siglo XXI. Es un héroe para los pobres de Venezuela, pero incompatible con las clases más privilegiadas. El vicepresidente de Venezuela ha tomado ahora las riendas del país debido al cáncer que padece el presidente. ¿Tiene futuro el proyecto político y económico del chavismo? Hoy conduce el programa Úrsula Moreno. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva edición de Cuadriga. Sí, toca hablar de un país polarizado como pocos entre chavistas y antichavistas, que pronto podría quedarse huérfano de jefe de gobierno, de jefe de Estado. ¿Qué pasará entonces con el chavismo? ¿Logrará sobrevivir sin Chávez o se fragmentará en 1000 pedazos? ¿Qué pasará en Venezuela en 2013? Muchas preguntas, muchas incógnitas que me gustaría dirigir a mis tres invitados de hoy, que paso a presentarles. Ana Solís Landívar es investigadora boliviana, trabaja en el Departamento para América Latina del Instituto Giga de Hamburgo. Esta politóloga y jurista es experta en potencias sudamericanas y modelos de integración regional. Gemma Casadeval, periodista de origen español, hace 20 años que trabaja en Berlín como corresponsal, hace más de 10 años que forma parte del equipo de la Agencia Española de Noticias EFE y acaba de cubrir las elecciones presidenciales en Venezuela. Y Bernd Pickert, politólogo, trabaja desde el 94 para la sección internacional del diario berlinés Die Tageszeitung. Este periodista se ha especializado en Estados Unidos, América Latina y derechos humanos. Bueno, la pregunta que nos hacemos todos, ¿qué pasará si Hugo Chávez no puede asumir, como está previsto, el 10 de enero el poder? Ya se especula incluso con la posibilidad de que se retrase esa toma de posesión o incluso con que asuma desde fuera de Venezuela, ¿no? Bueno, eso sería difícil, ¿no? Vender esta idea de que Chávez, sin estar presente, asume la presidencia, creo que eso no se dará. La gran pregunta es si la Constitución dice que el 10 de enero hay que hacer la inauguración o no. Y sobre eso ya hay diversas opiniones. Creo que la Constitución, a mi juicio, está más o menos claro que sí. Que si Chávez no puede asumir, entonces por un tiempo intermediario eso sería el cargo del jefe del Parlamento. Y dentro de 30 días habría que convocar nuevas elecciones en caso que Chávez no pueda asumir el poder. Pero eso es lo que exige la oposición precisamente, ¿no? Que se respeten esos marcos legales y por tanto se celebren elecciones presidenciales. Exactamente. Y es muy posible que si el gobierno, es decir, el chavismo, intente cualquier otra cosa, que la oposición va a buscar un fallo de la Corte Suprema que, bueno, mayoritariamente está compuesto por el chavismo. Así que no se sabe, pero así o así, eso sería una crisis profunda de la política de este país ya con esta fecha del 10 de enero. Una crisis profunda, de hecho, algunos líderes de la oposición ya hablan del post-chavismo, dicen que ha empezado el post-chavismo en Venezuela, ¿te parece? No creo que sea tan claro esto del post-chavismo. Pienso que, bueno, hay que mirar un punto importante. Chávez ya designó su futuro sucesor. Ahora, teóricamente, esa es una persona que ha sido bastante leal durante todos estos años al proyecto de Chávez o a la imagen de Chávez. Y por lo tanto, frente a una elección y que efectivamente se respete la unidad dentro de la agrupación o de los partidos que apoyan a Chávez y Maduro salga elegido, pues probablemente ahí podríamos hablar de una continuación del chavismo. Sin embargo, el gran problema ahí o la amenaza es el quiebre de unidad, ¿no? Que eso era lo que llamaba Chávez en su último discurso. Entonces la pregunta del millón, ¿puede funcionar el chavismo pero sin Chávez, es decir, con Nicolás Maduro, por ejemplo, o con otro? La clave está en unidad, y justamente lo que mencionaba Chávez. Podría funcionar sin Chávez si es que ellos se mantienen como coalición. Estoy hablando ahora del oficialismo. Pero los hechos también nos demuestran que allá hay mucha división, ¿no? Hay ciertos liderazgos que no
que nos llevan a pensar que esta unidad va a ser difícil que realmente se mantenga, pese a que Chávez haya llamado a ella. Tenemos al que era anteriormente vicepresidente Jadua o a Diodato Cabello, que claramente y públicamente no soportan o apoyan a Maduro. Y en muchos casos Maduro es simplemente visto como una persona, bueno, que ha sido bastante leal a Chávez, pero no necesariamente un creativo o un promotor, un fundador de un proyecto, del proyecto bolivariano. Evidentemente. Entonces, la pregunta es también dónde está exactamente ahora el chavismo. Has estado en las elecciones presidenciales, hemos visto ahí una victoria nuevamente arrolladora, 55% frente al 44% de Capriles. ¿En dónde se encuentra el chavismo en estos momentos? Bueno, el chavismo a veces, estos días cuando estuve ahí, bueno, cuando ha pasado lo de Chávez ahora, ¿no?, con su operación, me acordé un poco de lo que fue Cuba cuando estuve en el 2006. Fui de las personas que iba corriendo, fue en ese momento corriendo a Cuba pensando que Fidel se moría, ¿no? Parece que he tenido tiempo de volver varias veces entre tanto. Y en ese momento recuerdo que hablando con gente del entorno castrista y preguntándoles, bueno, ¿qué va a pasar ahora en ese momento en que Fidel había asumido ya Raúl? Me decía, no, ya ha pasado. Lo que tenía que pasar ya pasó. Un poco con el chavismo la idea es que ocurra lo mismo, ¿no? O sea, ya ha pasado. La diferencia es que, claro, que en Venezuela, digamos, la oposición no es una oposición endémica, sino que es una oposición fuerte. Es en realidad una oposición casi que es como un contrapoder, porque a pesar de no tener el poder político, tienen mucho poder económico. Está cada vez más, el mensaje de la oposición está llegando cada vez más a lo que es la clase media, el pequeño comerciante, la gente que tiene un taxi, la gente que tiene algo, están por el cambio. Al menos eso se vio en las presidenciales. Entonces, ¿qué puede pasar con el chavismo? Es un poco lo que decía ella, ¿no? Puede pasar, estos días estábamos leyendo en comentaristas de países vecinos o de países de la región, hay todo tipo de teorías, puede haber una especie de que se convierta en un movimiento como el peronismo y por lo tanto se diversifique porque salgan 300 liderazgos distintos que compitan entre sí. Puede ser que Maduro, o sea, que asumiendo a Maduro como líder único, entre comillas, sigan habiendo por ahí medio rencillas entre ellos y eso favorezca a la oposición. Es muy difícil valorarlo. Por eso que, de alguna manera, la posibilidad de que la Asunción se postergue, aunque sería un poco forzar la Constitución, ¿no? Pero en un país que ha tenido tantas reformas constitucionales como Venezuela y tantas interpretaciones de la Constitución, pues tampoco sería ilógico. Tendría, digamos, una cierta racionalidad, porque realmente en estos momentos, con la operación de Chávez tan reciente, imaginarse que el 10 de enero tiene sentido asumir sin saber si está recuperado, o sea, es prácticamente imposible saber cuál va a ser su evolución física, ¿no?, hasta entonces. Entonces, también la oposición va a necesitar un poco de tiempo antes de saber, porque la oposición, a pesar de que Capriles sea su líder unitario, tiene que pasar, si hubiera nuevas elecciones, por unas primarias sobre el papel. Entonces, es todo demasiado precipitado. Yo pienso que sí, que se va a concertar algún tipo de fórmula para postergar, no sé, buscar un plazo, digamos, un poquito más lógico, porque es que ahora realmente es muy, muy, muy precipitado. Todos son especulaciones que pasan por reformas constitucionales. Muy interesante, sin embargo, ese paralelismo que establecías un poco con el peronismo. ¿Es comparable el chavismo al peronismo en Argentina o al PRI en México, quizás? Yo no, pienso que son épocas completamente diferentes. Si nosotros queremos comparar en el sentido de que sí había un líder, ¿no?, un líder único, claro, en ese sentido sí, pero después otros aspectos pienso que son un poco más, son bastante diferentes. Ahora, respecto a la posible asunción de la presidencia por parte de Chávez el 10 de enero, pienso que si ya está dentro del debate, que esto, bueno, no necesariamente que la Constitución permite cierta flexibilidad, es porque nos está indicando que difícilmente Chávez va a poder estar presente allí, ¿no? Ahora, la Constitución no nos dice, sí, 10 de enero o cada 10 de enero tiene que hacerse, pero hay plazos. Si se hace dentro del plazo,
Claro, ahí nos da dos posibles escenarios. Uno es que si él no cumple dentro de este plazo y respeta la Constitución, pues se tiene que llamar dentro de los 30 días a elecciones. Ahora, si él logra cumplir con el plazo, no estoy hablando del 10 de enero, sino dentro del plazo, pues puede alargar un poco más esta llamada a elecciones. Porque en caso de que Hugo Chávez muriera antes de los 4 años, entonces igual hay llamadas elecciones. O sea, estamos jugando un poco con ganar un poco de tiempo. Estamos jugando también con interpretar las constituciones, que es lo que decía. O sea, que en Venezuela hay una gran experiencia. Venezuela entre el 58 y el 98 pasó por 14 reformas constitucionales y con Chávez ha estado en un proceso de renovación constante. Es decir, o sea, se ha modificado todo. Entonces, hay que leer las constituciones también y las constituciones también tienen que estar preparadas para momentos de excepción como es ahora. O sea, realmente es bastante impensable que incluso en Venezuela, que es un país donde cada año y medio hay una elección o un comicio o un referéndum, apenas que serían 4 meses después, las últimas presidenciales, pueda empezar a pensarse en las siguientes. Eso provoca un descalabro y un coste económico además, ¿no? Sí, que no hay que olvidar. Y ahora con el tema de interpretación de la Constitución y ligando un poco con tu pregunta, bueno, ¿qué va a pasar con el chavismo? Una cosa es, bueno, si Chávez o los seguidores de Chávez van a seguir en el poder, pero ya estamos frente a una Venezuela que ha sido afectada en el sentido de que hay toda una modificación dentro de la legislación venezolana, que eso no cambia ya simplemente con que llegase a la oposición al gobierno, sino que si ellos quieren modificar todas estas estos resabios de Chávez, va a ser en un más mediano plazo o largo plazo, ¿no? Pues más allá de interpretaciones de la Constitución y de cambios constitucionales, lo que es un hecho es que Hugo Chávez está gravemente enfermo, está en Cuba, ha sido sometido a su 4ª operación en esa lucha contra el cáncer. Ya ha designado a un sucesor, Nicolás Maduro, pero es una simple designación. Como escuchamos, ahora el proceso electoral, el proceso político sería muy complicado. Veamos una crónica de lo que ha ocurrido, muchas cosas que han ocurrido en estas últimas 2 semanas. A principios de diciembre, en una reunión con asesores y luego en público, Hugo Chávez propuso como su sucesor al vicepresidente Nicolás Maduro, que sigue siendo muy leal a su jefe enfermo. Este pueblo está determinado a acompañar a Chávez en todas las circunstancias. Lo ha acompañado con su oración hermosa que agradecemos a toda la población y lo acompaña con su acción. La oposición solo ganó 3 de las 23 gubernaturas en las recientes elecciones regionales venezolanas. Nicolás Maduro cuenta pues con una sólida base para continuar con el chavismo. Fue conductor de autobuses y después destacó en las filas del movimiento sindical de Venezuela. Cuenta con la credibilidad de la gente. Muchos lo consideran un personaje de peso pero sin mucha inspiración. Le falta el carisma de Chávez. ¿Será capaz de mantener en alto el estandarte revolucionario? Esa es la gran pregunta. Hemos visto ahí un perfil un poco de Nicolás Maduro. ¿Logrará aglutinar a todas esas corrientes que integran el chavismo? Bueno, creo que si Chávez se muere, todo es sobre la herencia de Chávez. Y por lo menos en los primeros meses, si no años, el que puede decir que, bueno, yo soy el heredor legítimo de Chávez y Nicolás Maduro tiene toda la legitimidad para decirlo, como Chávez mismo le apuntó como un dedazo, como lo conocimos en México hace mucho. Entonces creo que él va a ser el hombre fuerte y el chavismo y todos los sectores están súper claros que como todo el proyecto, la cara de todo el proyecto era Chávez, que en el momento que Chávez se muera, el proyecto está en peligro y estar en peligro una de las fuerzas otra vez. Y además yo no estoy seguro que la oposición, que también no es muy estable, ¿no?, en su unidad, logró unirse sobre ser enemigos de Chávez. Pero si Chávez ya no está, no se sabe, ¿no? Puede que ahí haya rupturas también. Entonces vamos a ver un escenario político un poco cambiado, pero yo
creo que en los primeros meses, si no años, el chavismo sí logrará mantener su unidad. Más allá de esto, porque hasta decir, bueno, ese es el nombre de Chávez, eso se gasta en un momento si la situación real no se mejora, ¿no? Y hay un montón de problemas en Venezuela en estos días que hay que resolver. Y no olvidemos que en las elecciones pasadas fue una clara victoria para Chávez, pero casi la mitad del país votaba en contra de él, lo que es suficiente para ser democráticamente legítimo, pero no es suficiente para reclamar un mandato único de un país único y unido para seguir pasos revolucionarios y todo eso, ¿no? Sino que hay que tomar en cuenta que casi la mitad de la gente no está en favor de este proyecto. Y creo que eso sería el desafío de Nicolás Maduro, no solamente unir las filas del chavismo, sino también de establecer líneas de comunicación con lo que no estaba recuperar el electorado perdido que se ha ido hacia la oposición, porque es cierto lo que tú decías, o sea, en Caracas se vive mucho eso, cualquiera que pase por allí se da cuenta que hay mucha gente que antes, sin ser de la oposición, votaba a Chávez y que ya no puede más, un poco por el desgaste de lo que significa el chavismo, también para lo que es la clase, digamos, trabajadora, ¿no? La gente que en cualquier momento está expuesta a que le retiren la licencia del taxi, o que ellos perciben que, a lo mejor no es así, pero ellos lo perciben así porque la oposición, insisto, no es una oposición endémica, sino que tiene un buen aparato de propaganda, muchos medios que les respaldan. Entonces, o sea, digamos, actúa como contrapoder real dentro de lo que es Venezuela, ¿no? Entonces, parte de ese electorado que habría sido leal al chavismo se le está escapando también. La diferencia entre las presidenciales y las de ahora, desde el fin de semana pasado, hubo un gran nivel de abstención. Pasamos de casi el 80% o de más del 80%, creo que fue en las presidenciales, sí, a un 50 y tantos por ciento. A un 53%. Los analistas atribuyen esa fuerte abstención a la oposición, al desencanto de la oposición tras la derrota que sufrieron en octubre, ¿no? Puede ser, pero es cierto que hubo una gran desmovilización a pesar del factor emocional que suponía la enfermedad de Chávez en esos momentos, ¿no? Que se convirtió, que eclipsó totalmente la campaña. Ya nadie hablaba de la campaña, todo el mundo estaba hablando de Chávez. Sí, ¿no? sí, digamos que la atención mediática estaba totalmente sobre lo que estaba pasando en Cuba y no lo que estaba pasando en... Y hay que diferenciar, ¿no? Exactamente en esa misma línea, lo que son los votos cautivos que tiene Chávez y los votos que son oposición a lo que no logró el proyecto del chavismo realmente solucionar. Y probablemente mucho de lo que captó en las elecciones pasadas Capriles fue ese voto de rechazo, o sea, al proyecto bolivariano, que no solucionó temas de seguridad principalmente, ¿no? Sí, porque la gente en definitiva lo que quiere es llevar una vida normal, o sea, lo que en Venezuela a veces, para nosotros incluso los europeos, que llegamos allí pensando, bueno, más o menos nos manejamos bien, uno está ahí y se pregunta, pero ¿cómo puede vivir un venezolano con, digamos, con los costes, con lo carísimo que es vivir en ese país, ¿no? Entonces la pregunta es por qué la oposición pierde una elección tras otra. ¿Acaso parece que es lo único que les une es precisamente acabar con Chávez por medio de las urnas? Claro. Aparentemente eso muestra, ¿no? En gran parte que la unidad de esta oposición, bueno, es en contra de un enemigo. Me uno, o sea, somos amigos porque todos somos enemigos de esta persona. Y por lo tanto no hay tanto proyecto dentro de la oposición. Y si nosotros vemos cuáles fueron las propuestas dentro de los programas, dentro de estas pasadas elecciones presidenciales, utilizaron, y Capriles utilizó muchas de las herramientas del chavismo. Mucho ofrecía de programas asistencialistas y de reconocer, bueno, hay cosas positivas que ha hecho el chavismo. Había una escenografía muy parecida entre los mítines de Capriles y los mítines de Chávez. Y eso fue una cosa que a mí me llamó mucho la atención porque se ve cómo la oposición se ha cambiado en los últimos 10 años, ¿no? Desde el intento de golpe de Estado de 2002 hasta las elecciones del 2012 es un giro total casi, ¿no? Ahora adaptando casi todos los programas para la lucha contra la pobreza, las misiones, ¿no? Diciendo que todo eso se va a mantener por saber que sin estos sectores pobres que son la base esencial de Chávez no se puede ganar elecciones más en Venezuela. Y creo que eso es al final. Ya cuando Chávez no esté y cuando el chavismo como lo conocimos hoy se haya
no sé, se ha derrotado, ya no exista más, pero eso es uno de los logros que Chávez realmente logró y es más durable que esos sectores pobres que durante toda la historia democrática de Venezuela nunca fueron parte del pensamiento político de ninguno de los partidos alternándose en el poder, ahora sí son el factor clave. Y eso es una cosa que creo que ya cuando el PSV o el chavismo ya no exista en esta forma, se va a mantener. Entonces puede ser que veamos una Venezuela con un Nicolás Maduro que defienda un chavismo un poco más light frente a un Enrique Capriles, también un abogado de 40 años, joven, algo más conciliador, es decir, que acabe esa polarización de Venezuela. Será más fácil acercarse si quieren hacerlo. Es decir, uno de los problemas que tiene actualmente Venezuela para de alguna manera disolver esa polarización de la que todos hablamos siempre es el personalismo de Chávez, ¿no? O sea, es muy difícil combatir a alguien con esa voracidad verbal, pues eso crea unas rivalidades muy difíciles luego de que en lo que es la legislatura puedan llegar a difuminarse. O sea, lo que se dice en campaña luego de alguna manera queda. Maduro hasta ahora parece que es un poquito más moderado, o al menos no tiene esa capacidad escenográfica que sí tiene Chávez, ¿no? Entonces, si ellos quieren, puede haber un acercamiento, si ambas partes quieren, porque a su vez Capriles representa en lo que es la oposición, la cara amable de la oposición también, porque, es decir, todos hablamos de Capriles como si, y tú lo has contado, como si fuera realmente una oposición unitaria cuando no lo es. Están unidos, como tú también has dicho, por el enemigo común. Pero ahí dentro de esa oposición encuentras formaciones como la de Capriles que, digamos, tienen un sustento lógico, que quieren seguir los programas sociales de Chávez y todo esto, pero también está la oposición más rancia, con los, dicho así claramente, ¿no? Con los que algunos de ellos tuve ocasión de conversar cuando estuve en Caracas y realmente da miedo. Y esa oposición sigue existiendo. Capriles sin esa oposición no tendría la fuerza que tiene ahora, pero con esa oposición, y si esa oposición llega a posiciones de mando, vamos a temblar todos. Y esa oposición le tiene miedo precisamente la masa rancia de la peor calaña. Así. Ya esa posición le tiene miedo precisamente muchos votantes, y eso también explica un poco el éxito de Chávez, ¿no? Aparte, nombrabas ya el carisma, pero también está la situación económica, ¿no? El petróleo, que es lo que ha permitido a Chávez durante estos años también financiar esos magnánimos proyectos sociales, ¿no? Ahora, nosotros tenemos que aclarar, Venezuela es un país que vive de su renta petrolera, y eso ha sido históricamente, desde que descubrieron el petróleo se ha utilizado. La gran diferencia es que, y justamente eso es uno de los motivos del surgimiento de este personaje Chávez, es que durante 40 años esa renta petrolera se repartía solamente entre una élite, entre un grupo. Gobernaban el país entre adecos y copellanos, en un periodo uno, otro periodo el otro, y no había distribución de esa riqueza petrolera. Ahora, con la llegada de Chávez, justamente hace una redistribución principalmente dentro de las clases populares. Eso es el gran logro del proyecto de Chávez. Ahora, el problema es que no se ha invertido, y eso es realmente un desafío para oposición, para Chávez, para Maduro, para el que quede dentro del gobierno. Si ustedes recuerdan, el año 2002-2003 tuvieron el paro petrolero, y eso realmente dañó la economía, la producción de petróleo, la explotación de petróleo, que hasta ahora no se recuperó. Muchos pozos se perdieron, y sin embargo, PDVSA siguió manteniendo estos programas sociales, y tiene una gran carga y una gran deuda, tanto con países externos, por ejemplo, China. El marasmo económico, sí, ¿no? sí. Creo que los analistas en eso coincidimos todos, que las cifras son... Realmente voy a dar algunas también para los espectadores. Los ingresos del petróleo en el 2012 ascendieron a entre 90.000 y 94.000 millones de dólares. Es decir, todo parece depender del precio del petróleo. ¿Qué pasa si baja el petróleo, no? Porque el 96% de las ventas al extranjero han sido solo de petróleo. Es decir, productividad
productividad cae, prácticamente se importa todo lo que se necesita, pero ¿qué pasa si de repente cae el precio del petróleo? Exacto, ¿Venezuela se hunde? Exacto, ahí sí nos enfrentaríamos ya claramente y directamente a una gran crisis económica. Ahora Venezuela está en un tipo de crisis económica. Si nosotros vemos la cantidad de exportaciones de petróleo en dólares, claro, ha habido un incremento y esas son las cifras que nos muestran dentro de los reportes que hace cada año PDVSA. Sin embargo, si nosotros vemos realmente la cantidad de producción, de explotación de petróleo, esto no ha crecido y más bien ha disminuido la cantidad de barriles por día. Y por lo tanto, esto es realmente una urgencia para la economía venezolana. No se va a poder seguir solventando esos programas sociales si realmente no hay inversión, y en este caso de inversión extranjera. Por lo tanto, el nuevo presidente tendrá que ser más hábil en negociar con inversores externos. Lo ha hecho con China, por ejemplo, ya a través de varios convenios ha comprometido gran parte del petróleo venezolano. Uno de los problemas fue que se vendió petróleo a futuro y se vendió con precios de $25 por barril, cuando ahora está 90, 100 dólares. O sea, eso fue un mal cálculo. Permitió seguir solventando esos programas sociales, pero no se ha mirado al mediano o largo plazo, ¿no? ¿Y cómo influye en todo esto entonces la enfermedad de Hugo Chávez? Parece que el país está un poco en un compás de espera. Se hablaba incluso de devaluar la moneda, el bolívar, y ahora todo está como congelado, ¿no? Exacto, todo está. El tema central es, bueno, si va a asumir y quién va a ser presidente, pero inmediatamente el problema, el desafío que va a tener que enfrentar quien asuma va a ser este tema de, bueno, cómo hacer frente a la economía. Claro. El próximo año también ya se empiezan a cumplir los plazos de los créditos que ha obtenido Venezuela con países externos. Entonces, ahí estamos hablando de más carga. Yo no sé cómo se va a solucionar esto. Economistas, expertos tendrán que respondernos. Unos retos económicos brutales. Se supone que si Chávez vuelve al poder, o su sucesor Nicolás Maduro, quien sea, vamos a tener casi 20 años de chavismo. Es prácticamente más de lo que ha llevado ningún otro mandatario electo en Latinoamérica. Pero lo que decías, el proyecto bolivariano, ¿cómo sigue adelante? Esa profundización del proyecto bolivariano. Ya ha expropiado o ha nacionalizado las petroleras, las telefónicas, gran parte de las empresas. Prácticamente todo está en manos del Estado. ¿Qué puede seguir haciendo? ¿Cómo puede seguir adelante el proyecto bolivariano? Es una gran pregunta. El problema es que mucho se gasta en eso, ¿no? Por la falta de inversiones que tú mencionaste en cuanto al campo petrolero, pero también por altos niveles de corrupción. Venezuela está en el índice de transparencia internacional. Solo 15 países del mundo son peores en cuanto a corrupción que Venezuela, ¿no? Eso es en un modelo que se basa tanto en el Estado y tiene tanto nivel de corrupción. Te puedes imaginar que cómo cae la productividad y qué tan complicado es la vida, ¿no? La vida cotidiana, si necesitas mucho de las instituciones estatales, y si son tan corruptos es difícil, ¿no? Segundo, a mí me parece que, ¿qué iba a decir? Que el otro desafío es un poco, por lo menos, alejarse de esta dependencia del petróleo en cuanto a buscar relaciones políticas, porque Chávez necesita el petróleo tanto interna como internacionalmente. Todas sus alianzas en la región dependen de las donaciones prácticamente de petróleo a países como Nicaragua, Ecuador no tanto, pero Cuba más que todo, ¿no? Entonces él ha buscado aprovecharse de esta posibilidad de tener este petróleo para formar alianzas, y creo que eso para ser un proyecto realmente revolucionario en el sentido de ser participativo, emancipativo, desde la base para arriba, no ayuda en nada, ¿no? Porque principalmente la idea de cómo funciona la economía venezolana es la misma que siempre, no se ha cambiado en nada, y entonces el que tenga el petróleo tiene el poder, y eso, a mi juicio, con un proyecto de izquierda, eso no tiene mucho que ver. En cambio,
Claro, él logró disminuir el porcentaje de extrema pobreza, aumentar el acceso de la población hacia salud, educación, todo eso. Esos son avances, pero si eso se termina en el mismo momento que un proyecto como el de Chávez tenga acceso a las rentas de petróleo, entonces no es un proyecto muy estable, ¿no? Y creo que eso, si el chavismo quiere ser un proyecto más trascendental que lo que es ahora, tiene que trabajar en eso. Es difícil. ¿Me ibas a decir algo? No, es decir, un poco lo que tú decías respecto al petróleo, ¿no? Venezuela antes de Chávez no era Noruega, es decir, no invertía, no solo por climatología o por temperamento o por todas esas cosas, sino porque realmente no utilizaba su petróleo para el bienestar común como se hace en Noruega, y eso hace que un país, digamos, tranquilo y excepto en algunos momentos convulsos como es Noruega, pues aproveche ese potencial para el bienestar de toda su población. Eso antes de Chávez no era así. Con Chávez empezó aparentemente a ser así, pero solo ha invertido en eso. Y en cambio, el gran reproche que se le puede hacer económicamente es que no ha invertido en absolutamente ninguna otra esfera económica del país, de manera que los convierten absolutamente esclavos de ese potencial que encima, por mucho que Chávez tenga, digamos, el control absoluto del poder, pues las petroleras tienen sus propios mecanismos internos, ¿no? De manera que esa riqueza realmente no llega ni va a llegar a todo el mundo mientras no se administre de otra manera. A eso se une el hecho de que en esos años de ejercicio de chavismo ha conseguido convertir lo que era, digamos, una especie de democracia con una alternancia del poder un poco dudosa, pero que existía sobre el papel, en un Estado monolítico, presidencialista, donde el presidente lo tiene todo. O sea, desapareció el sistema, solo hay una cámara, todo está supeditado a él, los 5 poderes que teóricamente existen en el país, incluido el poder ciudadano, todo en el fondo gira en torno al presidente. En el momento en que el presidente desaparezca, sea sucedido por otro, ¿qué pasa con esa estructuración del poder? O sea, tiene que modificar. Sí ha incluido, en todos esos años de chavismo, sí ha incluido procesos interesantes, renovadores en lo que es una democracia, como son los poderes, la capacidad de revocar cualquier cargo público, incluido él, lo que no ha pasado nunca, pero existe esa capacidad teórica que, por ejemplo, los europeos que presumimos de democracias avanzadas no tenemos respecto a nuestros jefes del Estado. Por ejemplo, o sea, Europa no creo que pueda dar ahora mismo muchas lecciones de democracia cuando media Europa está en manos de monarquías que, por definición, cuando el primer cargo del Estado no es ni electo, ni revocable, ni elegible, ni reelegible, pues ya tenemos ahí un problema. O sea, ha habido avances, pero se ha anquilosado en ese formato autoritarista, que es la realidad. El estilo personalista. El estilo personalista populismo y autoritario. Y autoritario. Porque por mucho que cuando uno está en Venezuela acabe simpatizando con ese fervor popular, con esa hegemonía del pueblo y le veas todos los beneficios que indudablemente ha tenido el chavismo, es cierto que es un Estado autoritario. Y esto lo notas en todo, ¿no? Son las críticas que vienen además de fuera, también de dentro. De todas formas, ya comentabas algunos de los éxitos del chavismo que yo creo que también es necesario recordar aquí, no aprovechando que dedicamos un programa completo al chavismo, que son el retroceso del analfabetismo, hay un aumento en el número de universitarios y realmente incluso mayor asistencia sanitaria para la gran masa de población, ¿no? Pero es muy poco teniendo en cuenta el potencial económico de Venezuela, ¿no? Sí. Ahora, a ver, yo he estado en Venezuela desde el año 2006 varias veces y he visto un poco la percepción de la gente sobre lo que mencionabas del Estado autoritario. Y tuve la impresión de que muchas de esas cosas la gente no es una pregunta para ellos, no es un tema. Sin embargo, el desencanto de gente que seguía a Chávez desde años anteriores, a estas últimas veces que estuve, eso no es un tema, sino el tema es que no ha logrado solucionar temas de seguridad. Las cosas, es que la seguridad personal, la seguridad jurídica es el día a día de la gente. O sea, llega un momento que por mucho que puedas simpatizar con una idea política, si tú no te puedes mover, si no puedes trabajar, si no puedes ejercer cual sea la función que quieres ejercer tú en tu vida diaria,
¿De qué te sirve? Sí. ¿De qué te sirve el ideal? Y ahora, básicamente, el proyecto bolivariano, si vos me preguntas, bueno, ¿qué era eso? Eso era básicamente democracia participativa y que se hizo, ¿no? Y justamente es en Venezuela donde mayor cantidad de elecciones se han dado y la gente ha votado por Chávez y por este proyecto. Tú que eres boliviana, es un proyecto también extrapolable, como se ha visto, a Ecuador, a Bolivia, si me apuras también a Argentina. Realmente es un proyecto que va mucho más allá, en el que creen más mandatarios latinoamericanos. Si nosotros vemos solamente con ver el nombre del proyecto, ¿no? Bolivariano, estamos hablando de un personaje libertador que fue para toda la región, o sea que para varios países de la región tiene una significancia simbólica. Fue un proyecto alternativo, si nosotros recordamos esto al proyecto del ALCA que ofrecía Estados Unidos. Y esto simplemente era el inicio, un proyecto contra la ALCA, contra Estados Unidos. Después esto se fue armando y efectivamente hay cosas que se han hecho y que se han integrado a países de la región, entre ellos está Bolivia, mi país, Ecuador, Cuba, algunas islas del Caribe. Y sí, en materia, sobre todo en materia energética y de cooperación energética, sí se ha integrado. Ahora ahí podemos también hacer algunas críticas, ¿no?, a la forma o a los costes de este tipo de integración o este tipo de modelo. Correa es uno de los mandatarios que ha viajado a La Habana para intentar ver a Chávez. Luego tenemos las reacciones de Santos en Colombia, que sabemos que no es precisamente de la cuerda de Chávez, pero ha dicho que realmente una transición intranquila podría ser dramática para toda la región. ¿Cómo afectaría a la región? Claramente. Chávez ganó mucho liderazgo en la región, fue iniciador de muchos proyectos dentro de la región. No solamente estoy hablando del ALBA, el ALBA tenía muchos proyectos incorporados, que estaba Petroamérica, Petrosur, Petrocaribe, Telesur, Banco del Sur, pero después también ha influenciado en UNASUR, en el CELAC, o sea, en una serie de movimientos de integración dentro de la región. Y eso ha llevado a que los países están mucho más interdependientes con Venezuela, principalmente por estos envíos favorables de petróleo, compra de bonos a la Argentina, en fin, un sinnúmero de mayor interdependencia en la región. Entonces, cualquier conflicto interno que se vaya a suscitar en Venezuela, cualquier cambio que vaya a haber allí, pues va a afectar a la región. Y sobre todo a Colombia. Colombia ahora mismo está viviendo un proceso que para todos sería enriquecedor, que es la posibilidad de un proceso de paz en un país que lleva 50 años o más en guerra civil. Venezuela está implicada en ese proceso de paz, porque a pesar de que Santos y Chávez no son de la misma cuerda, sí se entienden en bastantes cosas. O Santos ha sido mucho más inteligente, mucho más diplomática en su relación, algo que no se esperaba, ¿no? Claro, porque, bueno, después de la fase del uribismo, que fue nefasta para absolutamente toda la región, con Santos, digamos, se ha abierto una puerta de esperanza, de cooperación, y han mejorado las relaciones entre los dos países muchísimo, ¿no? Siendo dos países tan distintos, tienen problemas muy distintos, pero en el fondo son dos países con convulsiones distintas, pero igualmente convulsos de alguna manera y con muchos problemas internos a resolver. Eso, si ahora se tuerce, es realmente un problema para toda la región, no solo por lo que Chávez tiene de factor casi de icono para muchos gobiernos reformistas o de izquierdas de Latinoamérica, sino también respecto a los que no, siendo de esa esfera, pues también están tejiendo vías de acercamiento, como es el caso de Colombia, ¿no? Antes, Ben, decías el tema de la corrupción. Eso es cierto, o sea, Chávez nunca ha querido admitir los índices de corrupción, por ejemplo, de Transparencia Internacional, porque él atribuye ese tipo de cosas a las fuentes de financiación externas que tienen esas ONGs, incluso en el caso de las ONGs venezolanas, ¿no? Eso es un gran error que ha cometido Chávez, en mi opinión. Lo mismo que ha sido un gran error no querer incluir observación electoral en las últimas elecciones presidenciales, o sea, me refiero a observación internacional, observación electoral internacional, porque las elecciones tarde o temprano se pierden y el chavismo también llegará un momento en que perderá las elecciones y en ese momento se va a arrepentir de no haber incluido observación internacional y no haber admitido nunca la acción de ONGs que estudian la corrupción, porque la corrupción en Venezuela no solo procede del chavismo, también hay mucha corrupción
Claro. de la otra. Y ahí se habrá deslegitimado el chavismo a sí mismo al no querer admitir esas fuentes de información externas, que tarde o temprano, cuando ellos pierdan las elecciones, van a necesitar. Y lo mismo creo que es válido para la decisión del chavismo o del gobierno de salir del sistema interamericano de derechos humanos, ¿no? Lo que yo veo como un paso absolutamente pésimo, no solamente para Venezuela, sino para toda la región, porque hay tantos defensores de derechos humanos en los países y la gran mayoría de algún tipo de la izquierda, ¿no? representando a sindicatos, a defensores populares, y debilitar este sistema, que es como el último recurso para muchos, era un error gravísimo, ¿no? Y eso por intereses políticos de muy corto plazo me parece pésimo, ¿no? Y le puede costar al mismo chavismo en el futuro. Sí. Vamos a ir cerrando, se nos acaba el tiempo y el chavismo da para largo. Mirando a mediano plazo, ¿podría fragmentarse el chavismo y cómo ves la oposición? Pregunta final para los tres, que creo que es lo que quieren saber nuestros espectadores ahora mismo. Podría. Ahora, si ellos realmente son inteligentes o los otros líderes entienden de que esta unidad les va a permitir continuar en el gobierno, pues tendremos chavismo por 6 años más. En caso de que no se mantenga esa unidad, no apoyen realmente a Maduro, pues será otras situaciones y hay diferentes escenarios. ¿Y ahí ves un chavismo light? Puede ser un chavismo light si es el de Maduro, si es el de las fuerzas de los enemigos internos de Maduro, que son, digamos, la parte más más afín al Chávez paracaidista que conocimos el pasado. Entonces pueden haber, la palabra es unidad tanto dentro del chavismo como dentro de la oposición. Ambos necesitan la unidad, si se disgregan, ha ganado el otro. ¿Y a quién ves más fuerte, más unido, al chavismo o a la oposición? Al chavismo. Sí, porque creo que todos saben que Chávez era una persona clave. En el momento que ya no esté, ellos están muy conscientes que cometiendo errores se puede perder todo y mientras la oposición tan unido que sea por ser enemigo de Chávez, ahí se va a perder más rápido. Entonces, por lo menos a mediano plazo, estoy hablando de 3-4 años, ¿no? El chavismo lo veo más unido y en el poder. Pues ya lo han oído, Venezuela vive días de incertidumbre, el chavismo dividido ante posibles sucesores de Chávez, todos esperando también a los partes de salud que llegan de Caracas y de La Habana. La oposición actúa con cautela de momento, tampoco sabemos en qué medida empieza a haber también batallas sucesorias dentro de la oposición. Muchísimas gracias a los tres por haber intentado compartir vuestras experiencias en Venezuela y con los países latinoamericanos. Gracias a ustedes, ya saben, escriban a cuadriga@dw.de. Muchas gracias por acompañarnos y hasta muy pronto.